Arquitectura en Asia. Escuela en Luon Son, Vietnam. Puente en Mao Si, China. El caso de la escuela en Vietnam es un proyecto más cercano a los mercados de Dalcahue e Iglesia San Vicente de Paul en Chiloé, pues se apoya en la forma del edificio y los materiales para conectar y potenciar la cultura. El arquitecto Nguyen Chi Tan vive en Francia y su socia arquitecta es francesa, por lo cual la visión es más apegada al objeto como solución de los problemas, pero sin embargo por el origen del arquitecto. Trabaja con gran sensibilidad respecto al medio y con un sistema constructivo sencillo y posible de ser realizado en este pequeño poblado. La decisión de dividir la escuela en 3 cuerpos identificados por sus techumbres a 2 aguas, permite dejar uno de estos cuerpos, es decir, 1/3 del edificio, para las actividades colectivas, desde las ceremonias de inicio de clases hasta el lugar cubierto para aparcamiento de bicicletas, cuestión muy importante en este poblado, pues ese es el gran medio de transporte de los niños. El uso del bambú, como material de expresión de la obra, es una decisión afortunada pues les permite crear áreas de ventilación y un sistema estructural muy liviano y cercano a las viviendas de donde vienen estos niños. En estos pequeños gestos se puede ver la corrección del trabajo de los arquitectos, más allá de si la forma final del edificio es más o menos impactante en términos estéticos, cuestión que obviamente tiene menor relevancia en este contexto. El puente en Mao Si, China, corresponde más bien a la capacidad de la arquitectura de resolver problemas sociales. Este puente fue hecho con la ayuda de los habitantes del lugar y manteniendo los códigos que ellos tenían en la resolución de ese problema que los afectaba todos los años. El río sube 5 metros su nivel en los periodos de crecida y eso hacía imposible que los niños fueran a la escuela, pues el pueblo está dividido por el río Po. Sin embargo, el proyecto, a partir de unas piedras existentes y otras que colocaron los habitantes, estableció un sistema de diseño no lineal, como diría la razón para construir cualquier puente, sino un sistema que seguía las piedras del lugar. La técnica constructiva fue mixta. Por un lado se propuso un sistema de gaviones de piedra y vigas metálicas, que reciben bambú como suelo y barandas, las que fueron aportadas por los vecinos. Así podríamos decir que este proyecto, que ha recibido numerosos premios y distinciones, está a medio camino entre la metodología que considera la forma del edificio como representación cultural, el caso de las construcciones en Chiloé y el sistema de proyecto que posterga la forma, por el método como respuesta social. Es el caso de las pequeñas plazas de luz en Santiago de Chile. C. África. Protección de viviendas en las inundaciones de Mozambique, ríos Limpopo y Zambeze. Las Naciones Unidas contrataron al arquitecto chileno Eduardo Feo Eraque para traducir unos manuales para construir vivienda social en Mozambique, 34, los cuales estaban obviamente escritos en inglés. Sin embargo, en Mozambique el idioma occidental conocido es el portugués y solo usado por menos de la mitad de la población, mientras que la mayoría habla dialectos locales, Magbalombe, Sona, Tonga, Chichewa, entre otros. El arquitecto contratado debía hacer este trabajo de traducción en 2 meses. Ocupó el primer mes en tratar de entender los manuales, hasta que salió de Maputo, la capital, a viajar por el país. Descubrió que el río Zambeze y el Limpopo tenían una crecida anual que producía estragos en los asentamientos de sus orillas por alcanzar los 100 kilómetros de ancho, producto que el terreno es muy bajo y plano. Esta inundación hace que el principal problema en este lugar no sea la falta de vivienda sino la muerte de niños y adultos por la crecida del río. El anegamiento no llega a 1 metro de alto, pero produce estragos por la modalidad constructiva. Las casas son de adobe, mezcla de tierra, agua y paja, para lo cual se hace un emaralado de madera, ramas de árboles en forma de hangar, y luego se hace un hoyo cercano a la casa. Para sacar la tierra que mezclada con agua y pasto seco, paja, recubre el emaralado de ramas. Estos hoyos junto a las viviendas son mortales. En las crecidas de los ríos, los niños y ancianos no los ven y se hunden en ellos desapareciendo de la superficie, sin que los adultos alcancen a darse cuenta de ello. El proyecto de arquitectura consistió entonces en poner marcas en las esquinas de estos hoyos, para poder identificarlos en las crecidas. Se colocaron unas varas de madera muy altas donde se indicaba con color rojo hasta donde llegaba el agua en las crecidas de los ríos. Se decidió también poner piedras y subir la altura de los pozos, pues estos estaban a nivel del suelo y la crecida mezclaba las aguas de beber con las arrastradas por el río contaminado.
En la escuela local se propuso levantar los libros que estaban en el suelo de tierra y construir una repisa de madera a la altura de la techumbre, para que la inundación no se llevara los pocos libros existentes en el aula. Se propuso también reforzar la viga de cumbrera de muchas casas, con un puntal de madera colocado para acortar la luz de la viga principal o maestra de la techumbre, esto debido a que muchas personas se suben a la cubierta de las casas cuando se produce la inundación, la cual no resiste el peso. Se desploma y muchos fallecen o se accidentan por la caída. Estas y muchas otras decisiones fueron el resultado del trabajo de arquitectura, pero lo más singular fue la manera de expresarlo. Como decíamos, la mayoría de los lugareños habla solo dialectos locales, por lo cual un nuevo manual en el idioma que fuera no serviría. Planos con dibujos eran una solución, pero había una forma aún mejor. El arquitecto hizo unos dibujos con diversas acciones, personas poniendo varas en los hoyos de tierra, otros levantando el pozo de agua, otros levantando los libros del suelo, otras colocando un puntal de madera en el interior de las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas imágenes construyó un juego, que se practica en las escuelas cercanas a los ríos. Es una especie de naipe de 40 por 20 centímetros. Con motivos africanos y muchos colores. La genialidad de esta acción fue descubrir que no se necesitaban manuales de vivienda, ni más casas por hacer, tampoco planos de las soluciones imaginadas en el sentido convencional y académico, sino simplemente se requería un juego para los niños de las escuelas locales y de este modo intentar salvar vidas en la crecida de los ríos. Puede discutirse si es o no un proyecto de arquitectura, pero independientemente de esa reflexión, el arquitecto, por su capacidad de comprensión de los fenómenos locales, crea un proyecto que influye en todos los aspectos de la arquitectura. Influye en el territorio al marcar los desniveles del terreno, influye en el urbanismo al proponer subir los mercados a terraplenes a 1 metro de alto, influye en la construcción al sugerir colocar un puntal en las casas, influye en las instalaciones al subir los pozos de agua potable, tiene un sistema de comunicación, a través de dibujos. Es decir, todos los aspectos de un proyecto de arquitectura están tocados en este trabajo. Por lo cual, a mi modo de ver, este definitivamente sí es un proyecto de arquitectura y específicamente de arquitectura cultural. Conclusión. ¿Existe una arquitectura cultural, demostrada con los proyectos analizados? Parafraseando al movimiento moderno, la forma sigue a la función, podríamos agregar, la forma sigue a la cultura. Aceptando también la idea que el hombre es un ser inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Podríamos concluir que los proyectos analizados en Sudamérica, Asia y África dan cuenta de esa red de significados y por lo tanto dan fe de la existencia de una arquitectura con gran capacidad de representación cultural. Han surgido un gran número de proyectos en diversos lugares del planeta que están buscando insertarse en esta red de significados. Esta arquitectura es realizada por arquitectos, generalmente anónimos y desconocidos en los grandes sistemas de poder del oficio. En estos profesionales los elementos culturales son un factor de diseño consciente y quizás una alternativa o un ejemplo para muchos otros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl